Hola, mi amigo valioso para Cristo, ¿cómo estás? Ten un día bendecido y un feliz sábado. Damos inicio al comentario de la lección 2. ¿Y qué veremos en este estudio? Veremos en este estudio la crisis de liderazgo de Judá y los tristes resultados posteriores. Bueno, pero antes de avanzar, vamos a aclarar una cosa. Recuerden que es comentario, no es el estudio de la lección. Ustedes tienen que estar estudiando la lección toda la semana. Yo tal vez estaré trayendo algunos días viernes mis comentarios. Algunos otros días puede que lo traiga antes. Pero recuerden que es un comentario. Ustedes tienen que estar pasando estudiando esto toda la semana. O sea, yo ya lo había estudiado, qué tiempos. Pero lo estoy trayendo hasta ahorita porque es un comentario para recibir el sábado. Al fin de cabo, recuerden que ustedes tienen sus propios criterios y recuerden que esto no reemplaza el estudio como tal. Además, no deben de acostumbrarse a que se entregue el comentario por parte mía y que solo lo vean y que ustedes no estudien. No reemplacen el comentario por lo que sería su estudio propio, porque si no, de nada sirve traer aquí la palabra y que ustedes no vengan y abran las Sagradas Escrituras. Muy bien, para empezar, veremos el versículo para memorizar. Presten atención. Lo encontramos en Isaías 6:1. Estaremos estudiando el capítulo 6. En el año en que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Cuando hablamos de crisis amigos, crisis hermanos, crisis es una palabra que se está pasando en mal momento, pero es que no solo crisis abarca en el liderazgo. Podemos hablar también de que esta palabra crisis de liderazgo tiene varios subgrupos: crisis económica, crisis alimentaria, crisis de vestimenta, un montón de tipos de crisis, diversos tipos de crisis. Y a la vez tenemos los diversos tipos de liderazgo: liderazgo en la familia, liderazgo de los mayores como lo son los presidentes, liderazgo de los pastores de la iglesia, entre muchos otros liderazgos. Pero vamos a estar abarcando varios tipos. Por ejemplo, lo más principal para un buen liderazgo es que sea fuerte y confiable. ¿Y dónde se empieza eso? Desde el liderazgo más básico, que es la familia, la casa. Hablamos de papá y mamá. Es muy importante que haya un buen liderazgo para que haya una buena conducta por parte del pueblo y que todos pues respeten y haya un control, un orden. Para eso sirve el líder, ese es el trabajo del líder. Muy bien, abramos nuestras Biblias, vamos a Isaías 6:1, que es el que estábamos leyendo. En el año en que murió el rey Uzías. Uzías, la historia del rey Uzías la encontramos en Segunda de Crónicas 26. No, ustedes pueden ir a leerlo, yo no les voy a estar hablando toda la lectura, pero les voy a resumir. Uzías, o conocido también como Azarías, era un rey que se mantuvo en los caminos de Dios. Era un rey firme, un rey que conquistó, un rey que logró grandes cosas con la ayuda de Dios. Por eso estamos diciendo, era un rey recto, un rey, se podría decir, perfecto como tal. Pero, desgraciadamente, lastimosamente, hubo una pequeña tragedia. Que, como les decía, o sea, Isaías era consagrado, hizo lo recto ante los ojos de Dios. Isaías fue prosperado, hizo grandes conquistas, obtuvo grandes bienes, construyó diferentes estructuras, levantó muros. Pero ¿qué pasa? Que infelizmente, tristemente, el rey Uzías llegó un punto en el que fue muy engrandecido, que recuerden el versículo que habíamos estudiado anteriormente: crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Como les decía, el rey Uzías tristemente se llenó de orgullo. ¿Y qué pasó? Se creyó Dios. En el corazón de Uzías se almacenó
ese orgullo hasta tal punto de creerse separarse de Dios y empezar a sentirse superior a Dios. ¿Y por qué digo esto? Porque lo pueden leer en 2 de Crónicas 26. Y les digo que se creyó más que Dios porque llegó un punto en el que él mismo quería edificar en el templo el incienso para Dios. Y veamos, hermanos. Ahora sí quiero que vayan en sus Biblias y abran en 2 de Crónicas 26. Vamos a leer el versículo 16. Pero después que Usías se fortaleció, su orgullo lo llevó a la ruina, porque se rebeló contra el Señor su Dios, y entró en el templo del Señor para quemar incienso en el altar del incienso. Pero tras él entró el sacerdote Azarías con 80 sacerdotes del Señor de los valientes. Se opusieron al rey Usías y le dijeron: no te corresponde a ti quemar incienso al Señor, sino a los sacerdotes hijos de Aarón consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has pecado, y esto no te dará honra ante Dios el Señor. Como podemos ver, ocurre un acto de orgullo aquí. Tal vez Isaías no lo veía mal en su corazón, porque tal vez él veía, es que yo le quiero glorificar a Dios, pero recordemos que esto también llevaba una consagración, y Usías no se estaba consagrando y ya se había establecido el pacto, además de que solo los hijos de Aarón, descendientes de Aarón, hombres consagrados, eran los que tenían derecho a quemar incienso dentro del templo, no el rey. Pero el rey directamente fue y se rebeló contra Dios, porque estaba rompiendo el pacto, y cuando se rompe el pacto con Dios, ocurren grandes tragedias. Y entonces, luego de que se opusieron al rey Usías, dice versículo 18, y le dijeron: no te corresponde a ti quemar incienso al Señor. Pasamos al versículo 19 y dice: y Usías, que tenía un incensario en la mano para ofrecer incienso, se airó. El segundo pecado que podemos presenciar en esta parte, aparte del orgullo, tenemos que dice que Usías se airó, se enojó, se molestó. Y entonces, cuando estaba por expresar su ira contra los sacerdotes, dice en el versículo 19, le brotó lepra en la frente ante los sacerdotes en la casa del Señor junto al altar del incienso. Y entonces luego sigue la historia, que no lo voy a terminar de leer. Y al darse cuenta, los sacerdotes expulsaron a Usías del templo. Usías se fue y se refugió en una casa y murió con la lepra. Qué triste historia, hermanos queridos. Muy bien, ahora les voy a decir que regresen a Isaías 6. Ahora que estamos en Isaías 6, ¿en qué se relaciona cuando dice en el año en que murió el rey Uzías? Vemos aquí algo interesante, que vemos una presencia divina. ¿Por qué? Porque dice que Isaías, en el año en que murió el rey Uzías, luego de que leímos la historia en 2 de Crónicas 26, vemos que por otro lado Dios se estaba presentando con Isaías. ¿Y qué dice? Dice el texto, presten atención, Isaías 6:1. Vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Cuando todo parece perdido, Dios, hay que ver a Dios para notar esa confianza, para vernos a nosotros mismos naturalmente. Cuando nosotros vemos a Dios, nos vemos naturalmente, que lo vamos a ver más adelante, que en este momento el rey Isaías vio al Señor Jesús, pero sentado sobre no cualquier trono, un trono alto y sublime. Hablamos de divinidad. Y lo que estaba viendo Isaías era algo pero muy importante. Recordemos que cuando estamos hablando de crisis de liderazgo. En ese momento el pueblo estaba desesperado, no tenían un rey, un tal rey Tiglat-Pileser III, que acababa de ascender de trono en Asiria.
unos años antes de que muriera el rey, ya se estaba preparando el armamento para atacar a Judá, al pueblo de Israel. ¿Y qué pasa? Que ellos no tenían líder que pudiera hacer un contraataque, una defensa. Estaba en crisis, el pueblo estaba desesperado. ¿Y qué pasa? Que entra la misión de Isaías. Entonces, dice, sigamos leyendo Isaías 6:2. Encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban, y uno al otro decían: Santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso, toda la tierra llena de su gloria. Miremos este acto. Mientras que el rey Azarías, con su orgullo, fue directamente al templo a ofrecer incienso, ni los mismos serafines, que no están en pecado, se sentían dignos de ver la presencia, la gloria de Dios. Cuando ves la gloria de Dios, te notas a ti mismo, tus pecados, te sientes impuro, no puedes soportar. Entonces sigamos leyendo para que entendamos esto. Y la voz del que clamaba, los quiciales de las puertas se estremecieron y la casa se llenó de humo. Y entonces viene aquí lo interesante. Isaías dice: entonces exclamé: ay de mí que soy muerto, porque soy hombre de labios impuros, que vivo entre un pueblo de labios impuros. Y mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso. ¿Por qué creen que Isaías en ese momento, al ver a Dios, se sintió impuro? Porque es un ser humano en pecado. Él reconoció, porque cuando tú tienes tu encuentro con Cristo, cuando lo miras, te notas a ti mismo, te ves tu impureza, ves la pecaminosidad que hay tanto en tus labios, en tu corazón. Ves todos los actos malos que has hecho y ves a Dios y notas su presencia. ¿Cómo? Notas el carácter de Cristo, humilde, manso de corazón, un ser amoroso. Estamos hablando de un sentimiento. Ves a Cristo sin pecado, intachable, limpio de corazón. Notas sus palabras, notas su esplendor, notas su poder. Y entonces te sientes triste, te sientes, lloras, te sientes horrible en el corazón, porque notas que no eres como Cristo, siendo hechos a la presencia de Él, a la similitud de Él. Fuimos hechos a la similitud de Cristo. Y que no expresemos su carácter es doloroso, hermanos, es muy doloroso. Entonces por eso Isaías se sentía con pena, y por eso decía, reconoció, porque dice que la paga del pecado es la muerte, y reconoció él mismo. No les puedo decir aquí yo que Isaías pecaba, porque él mismo está reconociendo que sí era un ser pecaminoso, porque aquí lo está diciendo él: porque soy hombre de labios impuros. Él estaba exclamando, que está afirmando que sí es impuro. Él reconoció su pecado. En primeras, ¿qué podemos expresar acá? Primero tienes que ver a Dios, tienes que notar la presencia de Dios. En segundo lugar, tienes que reconocer tu pecado. Y después viene lo siguiente: entonces voló hacia mí, dice versículo 6, uno de los serafines con una brasa encendida en su mano, tomada del altar con una tenaza. Con la brasa tocó mi boca y dijo: mira, esto tocó tus labios, y ha sido quitada tu culpa y perdonado tu pecado. Qué hermoso acto, hermanos, qué hermoso. ¿Por qué creen que con la brasa tocó mi boca? ¿Por qué creen que el serafín tocó los labios de Isaías con la brasa? Porque en ese momento, mientras que el rey Uzías entró al templo para quemar incienso en el incensario, Isaías se volvió el incensario y fue tocado con el incienso por parte de un serafín. Pero no era porque el serafín lo quisiera, porque Dios ya sabía cuál era la misión de Isaías. En ese momento ocurre algo hermoso.
que el serafín le dice: has sido quitada tu culpa y perdonado tu pecado. Qué hermosas palabras, hermanos, que viniera y bajara un ángel y tú has pasado mucho tiempo orando y que bajara y te dijera: ven, ven a mí, que te voy a tocar con la piedra de la cruz de Cristo, o con un pedazo de madera de la cruz de Cristo, porque recordemos que aquí estamos hablando de Jesucristo. ¿Quién fue el que vino a la tierra y murió por nuestros pecados? Jesucristo. Entonces, está aquí llevando el mensaje el serafín de que tocó los labios de Isaías y fueron perdonados sus pecados. ¿Qué pasa? Que ahora recordemos que Cristo murió en la cruz por nosotros y han sido perdonados nuestros pecados. ¿Qué estás esperando tú entonces para recibir tu misión? Entonces entramos al último punto que dice la misión de Isaías. Después oí la voz del Señor, estamos versículo 6-8, que dijo: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá de nuestra parte? Entonces respondí: aquí estoy, envíame a mí. Y dijo: ve y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved bien y no comprendáis. Como podemos ver en el versículo 9 se nota algo extraño y sigue en el versículo 10 y 11 y se los voy a resumir, que no lo voy a leer. De hecho les voy a leer el 10 un poco, que dice: entorpece el corazón de este pueblo, para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda y sean sanados. Y yo pregunté, dice Isaías: ¿hasta cuándo, Señor? Y él respondió: hasta que las ciudades estén asoladas y sin habitantes, las casas queden desiertas y los caminos arruinados. Y siguen el 12 y 13, pero no los voy a leer porque les voy a resumir qué es lo que trata de decir estos versículos. Luego de que nosotros hemos reconocido nuestros pecados y luego de que somos limpiados, ¿qué pasa? Empezamos a oír esa dulce voz del Señor que nos dice: ahora, ¿quién va a ir a predicar mi palabra al pueblo? A la gente que está perdida, que necesitan de luz, que están en la oscuridad, que el enemigo las tiene atrapadas. Y entonces viene, y luego de que fuimos limpiados y reconocimos nuestros pecados, decimos: heme aquí, envíame a mí. Y entonces se presenta que el Señor, parece que aquí no se presenta en el versículo 9 el amor de Cristo. Recordemos que decíamos que Cristo no quiere que nadie se pierda, que Cristo es amor, que quiere que todos recurran al arrepentimiento. Pero en este versículo parece que Dios, del versículo 9, 10, parece que el Señor como que parece un versículo algo egoísta, porque está diciendo que el Señor va a entorpecer el corazón porque no lo va a oír, pero no es así, hermanos. El Señor le estaba dando la misión a Isaías y le decía: ve, llama al pueblo, llámalo, sé como yo, como Dios, que estoy llamándote a ti constantemente. Llama al pueblo que yo te estoy utilizando. Hermano querido, ¿cuándo vas a llamar al pueblo de Dios? ¿Cuándo tú vas a traer almas? ¿Cuándo vas a ir a predicar la palabra de Dios? De eso trata de decirnos. Nos está diciendo: tal vez al momento de que vayas no te escuchen, al momento de que vayas te critiquen, te juzguen, se pongan a pelear contigo, te humillen, se rían de ti. Porque imagínense, de Noé se rieron cuando él llamaba a la gente: vengan porque va a venir el diluvio, vengan porque va a haber destrucción. Pero la gente no le creyó. ¿Y qué pasó? Cayó el diluvio y todos murieron. Pero recuerda que no es tu trabajo transformar corazones. Tu trabajo es presentar el carácter de Dios. ¿Y cómo es el carácter de Dios? Llamar, ser amoroso, humilde. Entonces tu trabajo es ir y predicar el evangelio, no es ir y tocar los corazones. Tú no eres Dios, tú eres una persona que está al servicio de Dios, de lo que Él te mande. Así que, hermanos, con esto terminamos el estudio de esta lección. Espero y les haya gustado. Ya saben que pueden dejar su comentario y nos vemos hasta la próxima. Feliz sábado, tengan un día bendecido. Amén.